Miqueas capítulo 5, versículo 2. Uno de los atributos de Jesús como Dios es que Jesús es eterno. Diga conmigo, uno de los atributos de Jesús es que Jesús es eterno. ¿Ok? Y Miqueas, que fue una profecía que se declaró varios siglos antes de que Jesús naciera, a través de la Virgen María. Esta fue una profecía del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Dios a través del profeta. Dice Dios, ¿verdad? De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una profecía que se dijo aproximadamente 6, 7 siglos antes de que Jesús naciera, 700 años antes de que Jesús naciera. Y el profeta declara que Jesús iba a nacer en Belén, iba a nacer en Belén, y que vendría a establecer un señorío. Dios hablando, de ti me saldrá el Señor. Y vea usted que el Señor está con mayúscula, porque se refiere, siempre que esté en mayúscula, se refiere a Dios. El que será Señor en Israel, y su salida es un término coloquial o figurativo, como cuando nosotros, le voy a tratar de dar un ejemplo nuestro. ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? ¿A dónde? Eso pensamos nosotros, que el sol sale ahí. Ok. Ahora, uno, para hablar de la salida y de la puesta del sol, uno cuando habla de la salida del sol, uno dice ¿dónde nace el sol? Sí o sí. Pero el sol no nace. Ustedes saben que el sol no nace. Ok. Entonces, es una manera figurativa. Cuando habla su salida, está hablando figurativamente de su nacimiento. Entonces el profeta está hablando acá del nacimiento de Jesús. Dice su salida, o sea, su nacimiento son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la nueva traducción viviente, ¿cómo lo traduce? Si lo podemos poner en la nueva traducción viviente. Ok. Dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El profeta, al hablar del nacimiento de Jesús, remonta de que el origen de Jesús es desde la eternidad. Antes que existiera cualquier cosa en el mundo, ya Jesús existía. Jesús no es una creación. Se lo repito, Jesús no es una creación. Jesús siempre ha coexistido con el Padre. Siempre ha cohabitado con el Padre. Antes que el tiempo y antes que la eternidad empezara a cronometrar, ya Jesús
existía. Y nunca ha existido algo sin que Jesús existiera. Ni siquiera el tiempo. El tiempo aún no existía, pero ya Jesús existía. Hay gente que ha tratado de definir la eternidad y algunos dicen, la eternidad es comparada a esto. Imagínese usted un pájaro. Sí, imagínese un pajarito. Y la misión de este pájaro es llevar toda la arena que esté en el mar. Imagínese toda la arena del mar. Y que este pajarito va a trasladar la arena del mar desde la tierra hasta la luna. ¿Ok? Estamos hablando fantasiosamente para definir la eternidad. Ok. Entonces vea usted a un pajarito que agarra un granito de arena, lo toma del mar y lo va a trasladar ¿a dónde? A la luna y lo pone. ¿Cuántos años le puede llevar para llegar a la luna ese pajarito en nuestro tiempo? Pero solamente trasladó un granito. Ese pajarito regresa a la tierra, agarra otro granito, lo vuelve a llevar a la luna. Y su misión es trasladar toda la arena del mar hasta la luna. Cuando ese pajarito haya terminado, hasta entonces la eternidad está empezando. Nosotros no tenemos ni la menor idea, hermano, si en tiempo humano tratáramos de medir la existencia de Jesús. Jesús ha existido siempre y el profeta dice que sus orígenes son desde la eternidad. Eso nos habla con claridad que Jesús siempre ha tenido un pasado ilimitado. Diga conmigo, un pasado ilimitado. Dios hablando acerca de Jesús. Fíjense que la línea del Mesías, porque Miqueas está hablando para Belén y está hablando para Israel. El profeta pudo haber trazado muy bien el origen, porque está hablando del origen de Jesús, y el profeta pudo muy bien haber trazado el origen de Jesús a sus antepasados. Y pudo haberlo llevado para demostrar la deidad de Jesús, pudo haberlo llevado ante su antepasado David. Pero el profeta se fue mucho más allá y no se limitó a trazar la línea del Mesías con relación a David, sino que el profeta lo que hizo fue llevar a Jesús hasta la eternidad. Diga conmigo, Jesús es eterno. Jesús no empezó a existir cuando María lo dio a luz. Imagínese usted a María cargando a Jesús por 9 meses, sobándose la barriga. Y ella pensaba que ella cargaba a Jesús, pero en realidad Jesús la cargaba a ella. Porque Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiero llevarlo a un pasaje más. El libro de Juan, por favor. San Juan, estoy hablando acerca de la eternidad de Jesús. El libro de Juan, capítulo 8. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está hablando porque tiene una conversación donde Él está hablando de su preexistencia. Mira el título de Juan, ¿verdad? Adelantito del 48 dice la preexistencia de Cristo. ¿Ok? Y porque ellos lo estaban acusando
de que tenía demonios. Entonces Jesús en su defensa está hablando de esto. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, Jesús dice, se lo voy a parafrasear, después seguimos la lectura. Jesús dice: Abraham se gozó de que miró mi día. En otras palabras, Abraham me miró. Y eso, por lo menos, hay varias maneras de interpretarlo, pero no voy a entrar en esos detalles. Por lo menos hay 3 maneras de interpretar de que Abraham miró a Jesús, o cómo los judíos podían haberlo interpretado, porque hay base bíblica para eso, pero no voy a entrar ahí. Entonces ellos le dicen: ajá, ¿y cómo Abraham te vio si ni siquiera tienes 50 años? O sea, Jesús no tenía 50 años, es lo que le están diciendo. ¿Por qué los 50 años? ¿Por qué no mencionaron otra cantidad de años? Podrían haber dicho 40, podrían haber dicho 60. ¿Por qué? Porque los 50 años para el hebreo era una edad muy significativa. El levita, el rango de años en el que un levita servía con plenas facultades era entre 30 y 50 años. ¿Cuántos años servía un levita? ¿Cuánto? 20. Servía entre los 30 y los 50, ¿verdad? En ese rango. No antes. Entonces, el levita servía básicamente 20 años. Solamente para demostrarle eso, pero regreso a Juan, no lo tienen que buscar, pero por favor ponga números 4:3. De edad de 30 años arriba. ¿Qué es 30 años arriba? 32, 35, eso es arriba, ¿verdad? 40. De 30 años hasta 50 años. Y hay otros pasajes que no tengo el tiempo para ir, pero un levita servía en esa edad. Y a la edad de los 50 cesaba su oficio principal, el levita. O sea, yo ya casi estoy cerca de los 50, ya estoy, según la ley, ya estoy por... No, ¿y usted cree que es broma? Se lo voy solamente para que lo vea. Número 825 en la Nueva Traducción Viviente. Número 825, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que dice? Y se jubilará. Amén. Oye, pero ¿sabe qué? Si yo me jubilo a los 50 años, habré pastoreado 26. O sea que pastoreé más de la mitad de la vida, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y hay algunos de ustedes que están esperando que Dios todavía les hable para servir. ¡Ja! Entonces, a los 50 años cesaba la función de levita, pero cesaba la función principal, porque el levita entre varias cosas, hacía fuerza. Y entonces, a ver, ¿dónde están los jóvenes? Que esto es para ustedes. Después de los 50, el levita ya no hacía ninguna obra que requiera fuerza. Eso está en la ley. Yo no voy a ir a esos versículos. Pero después de los 50, el levita ya no hacía trabajo de fuerza. Para eso estaban los jóvenes. A los 50 años cesaba su función como levita y se dedicaba como una especie de consejero. Cuando nosotros aquí tenemos 60 y andamos cargando a los jóvenes. Amén.com. Entonces volvemos a Juan y estamos en Juan, por favor. Juan capítulo 8. Por eso los 50, ¿verdad? Juan capítulo 8.
Estoy en el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo. Mire, de cierto es como de verdad, verdad. O sea, te lo repito, no hay manera de equivocarme. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús contrasta dos tiempos gramaticales: el pasado de Abraham, porque dice antes que Abraham fuese, habla del pasado. ¿Y qué sería lo más lógico que Jesús dijera acerca de sí? Lo más lógico que dijera: antes que Abraham fuese, yo era o fui. Pero no usa el pasado para referirse a él. Jesús utiliza yo soy. Y lo que Jesús, eso nos está diciendo, esa frase es una de las frases más poderosas que Jesús dijo acerca de él. Se lo repito, esa es una de las frases más poderosas que Jesús dijo acerca de él. Y esa frase contiene dos verdades: uno, que Jesús existía antes de Abraham, primero, y lo segundo que esa frase nos dice es que Jesús está utilizando el nombre de Dios, el nombre que solamente Dios se atribuía en su deidad. Yo soy. Jesús se lo está atribuyendo, está utilizando el mismo nombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le dijo: ajá, ok, voy a ir a Israel, voy a ir a Egipto y voy a sacar? Pero si los israelitas me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Si ellos te preguntan por mi nombre, dile: yo soy, me envía. Y ese nombre, yo soy el que soy, habla de la deidad de Dios, pero también habla de la eternidad de Dios. Para nosotros hoy es yo soy el que soy, pero sobre ese nombre hay mucha discusión teológica, que tampoco voy a entrar en ese tema, porque son 4 siglas en cuatro letras en hebreo, y como el hebreo no tiene vocal, de ahí se ha especulado mucho acerca del verdadero nombre de Dios. Para nosotros hoy el equivalente a YHWH sería Yahvé, pero lo que él está diciendo es: yo soy, y punto. Jesús está utilizando ese nombre de Dios, yo soy. Y ese nombre nos habla de que Dios existía en sí mismo. Dios no necesita de nadie para existir. Igualmente Jesús no necesita de nadie. Él existe en sí mismo. Y su existencia ha sido eterna. Su existencia ha sido eterna. En el libro de Juan, Jesús habló 9 veces yo soy. La gente conoce normalmente 7 yo soy en el libro de Juan, que son 7 metáforas que Jesús dijo. Yo soy, por ejemplo, yo soy el camino. Jesús utilizó 7 metáforas, pero utilizó 2 que tienen que ver con Él, que lo definen a Él en su deidad. Y esta es una: yo soy. Habla mucho acerca de su deidad. Y quiero terminar con esto, por favor. El libro de Juan, capítulo 18. San Juan 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir,
se adelantó y les dijo. Esto es cuando Judas va a entregar a Jesús y Jesús está en el huerto del Getsemaní orando. Jesús se adelanta y le dice, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Lo quiere leer conmigo? El versículo 5. Le respondieron, léalo conmigo en voz alta. A Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué ocurrió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Estos pecadores no aguantaron la pronunciación de Dios mismo pronunciando su nombre. Y cuando ellos escucharon yo soy, fue como cayeron. Jesús siempre ha existido. Hay innumerables versículos en la Biblia que hablan acerca de su eternidad. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y Isaías en ese versículo menciona varios títulos, diga conmigo, títulos acerca de Jesús. Títulos que solamente se le daban a Dios, y que Isaías los cita para referirse a Jesús. Y uno de ellos es Padre. Diga conmigo, Padre. Yo le doy una ofrenda al que me halle otro versículo en la Biblia donde diga Padre eterno. En serio, porque yo lo busqué y no hay en la Biblia. Yo hice todo el esfuerzo, invertí como 2 horas y no encontré otro versículo en la Biblia que diga Padre eterno. Eso no habla de 2 cosas: de la eternidad pero en esa eternidad Dios nunca deja de ser Padre. Ahora, alguien pudiera malinterpretar ese versículo diciendo que ese versículo se está refiriendo, nosotros creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los teólogos están de acuerdo que ese versículo no se refiere al Padre, ese versículo se refiere a Jesús. Isaías está hablando en nombre de Dios y menciona a Jesús como Padre eterno. Qué rico, es rico cuando uno ve y sabe que Dios a nosotros nos trata como hijos. ¿Verdad que sí? Y que Jesús, como Dios, nos va a tratar como Padre, y que ese trato va a ser también eterno. Yo creo, y con esto termino, que una de las razones por la que la iglesia, no me refiero a la iglesia del Chabay, me refiero a la iglesia en general. Una de las razones por la que la iglesia vive una vida cristiana tan superficial es
Porque no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, distorsionamos la descripción que la Biblia nos ha dado de sí mismo. ¿Sabe usted que Dios tiene dos tipos de atributos? Atributos naturales, se conocen atributos naturales. Los atributos naturales son aquellos que Dios utiliza para describirse a sí mismo en la Biblia. Y los atributos morales, si nosotros conociéramos más acerca de Dios, no distorsionáramos mucho la imagen de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y yo siempre he dicho que hay dos maneras de conocer a Dios, hay dos fuentes. Podemos conocer a Dios por las Escrituras y podemos conocer a Dios por nuestra experiencia, lo que vivimos. Y que cuando combinamos perfectamente la experiencia con la Escritura, vamos a ser cristianos mucho más maduros. Por ejemplo, le voy a decir, ¿por qué no pecamos nosotros? ¿Por qué no pecamos? ¿Sabe por qué no pecamos nosotros? Por miedo. Sí, nosotros, seamos honestos, ¿verdad que sí? No pecamos por miedo. Y esa, aunque es una buena razón, pero no es la mejor. ¿Sabe cuál debería ser la mejor razón para no pecar? No peco porque quiero honrar a Dios. Pero uno dice, ay, es que si peco, Dios viene con la coyunda luego. Y en esa deformación que nosotros hemos hecho de Dios porque no le conocemos, y hemos hecho de Jesús porque no le conocemos, en esa deformación vivimos una vida cristiana que es una carga, hermano. La mayoría de los cristianos viven una vida cristiana que es una carga. Ay, duele ser cristiano, es pesado ser cristiano. Oye, como que si llevaran ¿qué? Hello. Y andamos buscando qué me falta. Y la Biblia dice que en Jesús estamos completos. Póngase de pie, por favor.